Grabamos. Ya, queridos. Buenas noches. Bueno, lamento lo de la confusión de código, no me di cuenta, estaba tan entusiasmado con la continuación del tema que se me pasó. Así que fueron re pocos los que alcanzaron a darse cuenta, porque más encima, yo en mi mente imaginaria había mandado el código y todo lo demás. Eso lo hice en la tarde. Entonces, de pronto, cuando voy cachando que me escriben en el chat, así como hay reunión, y digo, pero ¿cómo? Y voy mirando y no había mandado nada. Si es que en mi pura cabeza quedó imaginariamente la cuestión hecha. Suele pasar, Carlita. Así es que yo les prometo que dejo de consumir este fin de semana. Parto la baja de consumo. Porque llegué a un punto en que me está afectando, me está afectando. Bien, bueno, continuamos con el tema. Estábamos hablando de por qué, por qué es posible que en términos de energía, ¿no es cierto?, se bloquee todo lo que tiene que ver con la apertura económica, a temas de salud y relaciones de pareja. Entonces, la relación que existe o el vínculo que existe con el papá y la mamá es clave para que estas cosas funcionen y funcionen bien. Y ahora vamos a ir explicando un poco más los detalles, porque ya dimos una primera pincelada, pero ahora, junto con hacer el trabajo de equilibrio, que es nivelar la relación con el papá y la mamá, les invito a preguntarse lo siguiente. Esto también en algún momento siento que lo trabajé con algunas personas. No me acuerdo en qué momento, pero si tuviéramos que eh, tomar una decisión en relación a elegir con quién me relacioné mejor, con quién me llevé mejor, qué personaje fue o es con el que mejor me relaciono. Y estos dos personajes con los que vamos a hacer esta encuesta tienen que ver con el papá y la mamá. Entonces, vamos a mirarlo energéticamente. Si tuviéramos que, en una escala de 1 a 100, ¿ya? Y tuviéramos que calificar en esta escala al papá y a la mamá. Cecilia, si, si tuviéramos que poner en escala a la mamá y al papá, en escala de 1 a 100, ¿qué lugar ocuparía tu madre y qué lugar ocuparía tu papá? Eh, Mi padre un 90 Tu padre y un mi 90, ¿ya? madre, sí, y mi madre un 80. Ok, ya, no es tan malo, ¿eh? Es una proporción sutilmente más baja para la mamá, eso te va a traer dificultades contigo, con tu versión femenina, ¿ya? Pero en términos de trabajo, el que tu papá se acerque al 100 es una buena señal. Pero claramente hay un desequilibrio. Y ojo, lo que han demostrado las constelaciones, y quizás esto es lo más sorprendente, que muchas personas creían que estaban enojadas con el papá, o viceversa, creían que estaban enojadas con la mamá, y las constelaciones en el camino mostraban que eso no era cierto, que era un pensamiento, a lo que nosotros llamamos lealtad inconsciente. ¿Ya? Una lealtad inconsciente es cuando uno toma partido y se abandera por uno de los dos. Entonces, la tendencia es apoyar al más vulnerable. Es como al que se le hace más difícil, a ese queremos apoyar. Pero energéticamente, esto también tiene un punto de vista que podría ser considerado como en contra. Que apoyar al más vulnerable implica en el inconsciente que una parte de mí tiene lealtad con la vulnerabilidad, es decir, como que la busca inconscientemente. Entonces, no puedo mostrar tanta fuerza porque si a la que vi vulnerable era mi madre, si yo me veo muy fuerte o me veo muy desenvuelta, muy libre, esto podría ser en el proceso de la relación que quiero tener con mi mamá como un agravio, es decir, una sensación de no quiero superar, es decir, me quiero igualar a mi madre. Como ella sufrió mucho, entonces yo también tomo una posición de sufrimiento. Pero esto, insisto, es a modo inconsciente.
Entonces, lo que mostraban algunas constelaciones era que habían algunas personas que aparentemente estaban molestas con la figura paterna, pero en el fondo admiraban la autonomía, la independencia, la capacidad de avanzar, el que este papá no se ocupara o no se hiciera cargo del grupo, como que finalmente lo que molestaba era que aparentemente el tipo se preocupaba por él y no por la familia, pero en el inconsciente eso era lo que las personas admiraban inconscientemente. Les gustaría tener esa capacidad de que no te importe tanto el resto, poder ocuparse más de ti. Pero ocuparse más de ti, hemos visto todo el tiempo, que es como convertirte en una persona egoísta. Y eso te genera un juicio inconsciente negativo. Entonces, digamos, los conflictos que se generan de estas situaciones son amplios, porque no hemos tenido claridad acerca de el amor propio como tal. Hemos confundido el amor propio con egoísmo muchas veces, y ocuparnos de nosotros se nos ha enseñado culturalmente que es peligroso. De hecho, es mal visto. Cuando alguien lo hace, se señala con el dedo, como, no, piensa solo en sí mismo. Entonces, imaginen en una relación de pareja. Me topé con una pareja tóxica, con una persona que no me valora, que me compara, me trata con indiferencia, y si yo me amo mucho, es muy probable que eso no lo aguante y me mueva. Pero para la persona que queda atrás, esto podría ser como, este gallo no sé qué se creía. Y ojo, no es que este gallo se creyera algo o que ella se creyera algo en el caso de las mujeres que se alejan de relaciones tóxicas. Lo que pasa es que ella se está valorando lo suficiente como para no aguantar a un gallo que la maltrate, que esté alcohólico, que la ofenda, que la critique, que la haga sentir menos. Entonces, ¿por qué tendría una mujer que aguantar esto? No tiene sentido. Pero es mal visto. Entonces, ¿por qué es mal visto? Porque las personas, los manipuladores, controladores pierden el control sobre las personas que son complacientes. Si una persona complaciente decidiera alejarse porque no quiere aguantar maltrato, el maltratador pierde al complaciente. Entonces, esto de estar al servicio de los demás siempre ha sido una trampa, energéticamente hablando, porque es lo que hace que las personas aguanten y aguanten y aguanten, y siempre estén dando una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, muchas oportunidades, y la situación no cambia. Ok, la Ceci no está tan mal en relación al papá y la mamá. Esto significa que la Ceci podría optar a buena salud y economía y bienestar. Entonces, le falta afinar puntería un poco con la mamá, pero un detalle. Ingrid, si tuviéramos que poner en escala al papá y a la mamá. 60 la mamá y 100 mi papá. Porque acuérdate que viví más tiempo con él, así que para mí 100. Ok, pongan atención, acá tenemos otro tema, pues, Ingrid. Porque si en esta escala de valores, es como una forma de testearlo de manera simple, pero si en esta escala tengo mi padre que alcanzó el máximo y tengo a mi madre que no lo hace tan bien, el problema que tiene Ingrid es que cuando encuentro a un padre que cumple 100%, cualquier pareja que tú encuentres en tu vida no va a dar nunca la talla con este perfil de padre. Es como, no hay nadie que supere a mi padre. Entonces, que la escala esté tan alta, ojo con lo que estoy diciendo. Miren qué ridículo y absurdo suena. Oye, que yo tenga un 100% de valorización para mi padre puede ser un problema, porque este hombre que tengo sobrevalorado no me va a permitir que valore a los hombres que intenten relacionarse conmigo en una relación de pareja. Y que la madre tenga... Eso sí, Carlito. Y que la madre tenga 60, además,
me hace mirar desde otra perspectiva que yo, en mi versión femenina, eso que no me gustó de mi madre va a ser un tema de no aceptación hacia mí misma en el inconsciente. Esto siempre a nivel inconsciente, siempre, ¿ya? No es algo visible. Lo que ocurre normalmente es que los hijos en relación al padre y las hijas en relación a la madre, las hijas siempre se creen una versión superior de su propia madre. Es como, mamá, te doy clases de cómo ser mamá, porque yo lo hice mejor que tú. Entonces, cuando la madre siente que, que es inferior o la hija siente que es superior a su madre, esta falta de reconocimiento va a generar también una dificultad en el femenino. Entonces, cuando aparezca la relación de pareja o cuando enfrente la relación con una hija, el que yo mire a mi madre con ciertos defectos, y si tengo hijas, siempre va a haber una del grupo con la que voy a tener el mismo problema que yo tenía con mi madre. Porque entre mujeres se repite el patrón. Y no importa el orden, porque podría primero haber nacido un hombre, luego un segundo varón y una tercera hija, ¿ya? Y como es por género, si yo desvaloricé a mi madre, mi tercer hijo, que en este caso es mujer, con ella voy a entrar en el conflicto. Si son 3 hijas, normalmente es la mayor, la hija con la que tengo el conflicto, la primogénita. Pero este orden puede cambiar. Hemos visto en constelación que si tu madre era la segunda hermana, es muy probable que tú con tu segunda hija tengas el problema. Es decir, el conflicto se repite entre los segundos, no el primogénito con el segundo. ¿Se entiende? Es como el orden puede cambiar de acuerdo a la posición energética y el orden de nacimiento de la madre. Por eso en constelación, cuando hablamos del orden, Bert Hellinger habla de cronología, ¿ya? Que tiene que ver con el que nació primero. Esa es la posición. Entonces, traduzco esto de otra, vuelvo a dar el mismo ejemplo, pero de otra forma. Entonces, supongamos que tu madre tuvo 3 hijas y tú eres la tercera y tú tienes el conflicto con tu madre. Entonces, si tú tienes 3 hijos y la tercera es mujer, tú por ser la tercera hija vas a tener el conflicto con tu tercera hija. ¿Ya? Eso podría en el orden cronológico verse afectado de esa manera. Los terceros con los terceros, los segundos con los segundos, los primeros con los primeros. Entonces, igual hay otro dato interesante, que cuando se juntan las parejas y cuando se reconocen las parejas, normalmente la hija mayor se enamora del hijo mayor de otro grupo familiar. Es como, ah, mira qué interesante, yo soy la hija mayor. Y él dice, oh, yo soy el mayor de mi familia. Entonces, a veces por vibración, también cronológicamente la energía se ordena en esta misma, o sea, en este mismo orden. Es como que van los primeros con los primeros, los segundos con los segundos, los terceros con los terceros. Entonces, es mucho más interesante. Otra cosa que es interesante en constelación, basándose en el orden, eh, es el tema de la cantidad de hijos. Una de las cosas que me ha pasado es que cuando yo le pregunto supongamos que le pregunto a Mónica, Mónica, ¿cuántos hermanos tienes? Ella dice 3. ¿Y, ¿Y cuántos hermanos tenía tu marido? Y ella me dice 2. Por el solo hecho de que ella me esté diciendo que son 2 hermanos y en el grupo de ella son 3, yo, sin hacer ninguna investigación, podría, en una constelación, verificar si el tercero fue pérdida y si existe. Porque es muy probable que, como ella tiene 3 hermanos, el marido conoció a 2.
pero a lo mejor no sabe de una pérdida por parte de su madre, lo que significa que también eran tres. Y aquí es otro dato interesante, que a veces se juntan los 3 con 3, los 4 con 4, los 5 con 5, y cuando hemos hecho constelaciones para ordenar en este sentido los dobles que aparecen en el transgeneracional, los dobles por fechas de nacimiento y otras cosas más, la información se sigue cruzando una y otra vez. Entonces, acá, una persona experta que domina el tema del transgeneracional, que combina biodecodificación y que domina constelación familiar, puede hacer un tipo de constelación muchísimo más completa, que en el fondo es lo que voy a transmitirle al grupo que se está formando. Van a aprender todo. En el fondo voy a combinar transgeneracional, voy a combinar biodecodificación, voy a combinar el tema de salud y las enfermedades. Todo se puede cruzar, porque de alguna manera todo está conectado. Entonces, se vuelve muy interesante. Por eso yo le digo al grupo que estoy aprovechando las reuniones también para poner información adicional y así darle más preferencia a la práctica, que es la que me interesa. Quiero la experiencia en el grupo del día domingo. Pero estas reuniones sirven para ir entregando datos complementarios que permitan entender más cómo funcionan estas dinámicas. Mónica, si la pregunta fuera para ti, si tuvieras que calificar en escala de 1 a 100 a tu madre y a tu padre, ¿cómo quedarían ellos para ti? De dos maneras, cuando yo tenía como 25 años o 22 años, era 100 mi papá y 10 mi mamá. Pero ahora, a partir del año 2019, 2018, por ahí, ahora ya de vieja, están 50 y 50. De mayor como de vieja. Tuve un reencuentro con mi madre muy hermoso. Okay. La entendí, no sé, como que se me produjo un cambio, amando siempre profundamente a mi papá, siempre sintiendo una cercanía más de amor con mi papá. Ok, pero pon atención a este cambio y a esta transformación. Este cambio y esta transformación te permite hoy día poder decir que le adjudicas 50 y 50 a cada uno. Ojo, pudiste haber dicho 60 y 60, pudiste haber dicho 100 y 100. ¿Ya? Lo que quiero que se entienda es que si la escala queda igual, 70-70, 30-30, 10-10, eso podría ser suficiente para que no tengamos problemas de salud, no tengamos problemas de economía, de bienestar, y que no tengamos bloqueos en relación a la pareja. ¿Por qué? Porque energéticamente, cuando tú eres capaz de decir, no, yo los amo a los dos y les daría exactamente lo mismo, independientemente de cómo fue la historia. Uno llegó más tarde, pero al final las cosas se compensaron, hoy día les daría 50 y 50, entonces, desde esa perspectiva, tú tienes todas las puertas abiertas para que te vaya bien en lo que te propongas. ¿Ya? Y es solo por el hecho de haber conversado con esta mamá, entender su situación, aceptar la explicación que ella pudo haber dado, lo que te pudo haber contado, y que eso te permita seguir avanzando. La Pamela puso, si tengo solo un hijo, ¿cuál sería la pregunta, Pamela, en ese sentido? Porque pueden haber muchas razones para tener un solo hijo. Pero tú tienes más hermanos. ¿Estás ahí, Pamela? Porque ahí hay otro dato que se puede cruzar de manera muy interesante, que tiene que ver con los números de hermanos. Supongamos que en el siguiente ejemplo, la mamá de la Pamela tuvo 5 hijos, ¿ya? Y de estos 5 hijos, hay 2 que decidieron no tener hijos. Hay otro que decidió tener 2, hay otro que decidió tener 2, y ella se queda con 1. Entonces, si le sumamos los nietos a esta señora, podríamos decir que tiene 1 más 2 más 2, serían 5. Y los que no quieren ser papá,
no, no aportan al grupo familiar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se producen esas compensaciones? No tengo idea. El transgeneracional no lo explica. Las constelaciones tampoco lo explican en forma numérica. Lo que sí sabemos es que matemáticamente esto es como un árbol, literalmente, que tiene muchas hojas y muchas ramas, y que se va abriendo con distintas aristas. Y tal cual como en un árbol, hay ramas que son más cortas, unos ganchos son más largos, ya con mayor cantidad de hojas, de frutos incluso, y es mágico cómo se va configurando esta situación. Pero lo extraño del árbol familiar es que todos los árboles familiares, todos, en todos encontramos a gente que no quiere ser padre o no quiere ser madre. Por alguna razón, ellos serían la última rama del árbol y son los que cierran ciclos. Entonces, los otros que continúan son los que continúan con el trabajo de sanación y de liberación del árbol familiar. Francisca. Pucha, los ¿Cuánto al números no papá y son cuánto a la muy- mamá? Mamá 10, papá 70. Gracias. Siga participando. Estamos mal, pues, Fran, con ese porcentaje estamos. Tenemos un problema serio. Claro, po. Pero ¿qué se le va a hacer, po? Y di harto 10. Po. Estuviste generosa más encima. Claro, el punto es que este tema, para ti, si el papá era 10, ¿no es cierto? La mamá 10. Mi papá 70 y mi mamá 10. Ok, ojo con eso. Si tu papá es 70, esto significa que en términos financieros, tú vas a tener autonomía. Es decir, vas a poder funcionar sin necesidad de... y celebra más encima. Vas a tener autonomía, es decir, vas a poder funcionar sin tener un soporte económico masculino al lado, ¿ya? Pero que la mamá tenga 10 habla de un tema de rechazo al femenino. Y este rechazo al femenino te va a traer dificultades serias con las parejas. Es decir, encontrar a alguien. No sé. Carlos, eso lo tengo claro. Bueno, la razón de que esto sea así es que tu versión femenina, al sentir rechazo de la versión de origen de quien proviene, no te permite tomar toda la parte que tiene que ver con la sensualidad, la seducción, la sutileza, lo fino, lo sensual, esto que seduce y que conquista. Entonces, el rechazo al femenino en este sentido es importante. Entonces, ¿qué pasaría si un hombre trata de acercarte a, oye, nena, ¿qué tienes que hacer? Esta no sale de aquí, desgraciado. ¿Cachai? Entonces, sería como, no me hables, infame, gusano. ¿Cachai? Es como, no te va a permitir comunicarte con este individuo. Y de hecho, Entonces, hoy, Carlos, no, tengo que contarte una anécdota. Por favor, déjame contarte. bueno. ¿Qué va a decir? Una vez, quien fue, de hecho, mi expareja, no se atrevía a decirme que yo le gustaba, pues no sé cómo supo la fecha de mi cumpleaños, y en la entrada de la parcela, así cuando iba saliendo, encontré un buqué de flores que nunca se atrevió a entrar a la casa a entregármelo, pues. Y el Cristian, mi hijo mayor, me dice, pero mamá, me dice, ¿quién crees tú que se va a atrever a acercarte a ti? Y me lo dejaron en la entrada, en el suelito y en la entrada del condominio. Pregúntale hace cuántos años fue eso. Ah, bueno, harto. Sería todo. Claro, entonces,
Si alguien intenta acercarse a ti con esa proporción que le diste a tu mamá, es muy probable que tú le digas a su hija, hija, hay un gusano hablando ahí en la puerta, dile que no lo voy a atender. Que no tengo tiempo para él. Entonces, ¿por qué esto puede ser tan relevante o importante? Porque esto es lo que nos da el balance, nos da el equilibrio. Entonces, a ver, Paola Fabiola, ah, nota, si tuviéramos que hablar de proporción en escala de 1 a 100, para tu madre y para tu padre, ¿cuánto sería esta escala? Se nos durmió. Perdón, perdón, que no encontraba el audífono. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. No estoy dormida. En algún momento, lo mismo que mi compañera, estaba como muy cargada para un lado, la madurez y el hecho de estoy como un 20 y 50, ¿Cuánto, perdón? 40, 50, 40 Ya, o sea, porque se supone que el 100% es todo, entonces yo ahora a mi papá yo le daría un 100% y a mi mamá le daría un 90%. ok, pero ahí volvemos de nuevo al pequeño detalle. Ese pequeño detalle te deja también en una posición. El solo hecho de que no estén nivelados automáticamente nos habla de un desbalance. Es decir, en el caso de la mujer, si la madre está con un porcentaje menor, el tema con el femenino va a ser fuerte, ¿ya? En el inconsciente van a querer ser una versión mejor que su madre, porque en el inconsciente hay un juicio. Es decir, estoy por alguna razón condenando a esta mujer de que no lo hizo tan bien, entonces no se merece una puntuación que iguale a la figura paterna. Ahora, Carlos, sabes qué pasa en mi familia? Que mi familia siempre, fíjate que lo que tú dices, por eso te estaba escuchando, pero muy atento. En mi familia fueron siempre mujeres y, y todas las mujeres, todas mis ancestras, solas, solas, mi tía fue soltera toda la vida y mi mamá se casó con mi papá así. Me hizo una carga muy, muy, muy potente porque me decía, es que yo me casé por ti. Como que yo era la responsable que ella se casara, yo me casé por ti. Entonces es como eso yo le súper habría potente. dicho a la señora, te serví de excusa que venía aquí. Exacto, es que tú lo dices. Sí, pues no estaba yo obligada, ¿ya? Pero me usaste de excusa. Exacto. Entonces vengo con esa carga así como de todas las ancestras, así como o solas, o sí, bien potente esa parte. Como que aquí no, siempre las mujeres, mucha mujer y sola. Bueno, yo no quiero Mm. repetir esa historia. Ah, lamento decirte, querida, que así como va tu panorama, lo que llevas en tu sangre, la balanza te inclina a repetir el patrón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué energéticamente el que lleves esta herencia ancestral te coloca en la misma posición? Es decir, quedas en la posición de ser una más del clan que rechaza al masculino y que cuando se siente atraída por alguien, no puedes concretar con ese alguien. ¿Por qué? Porque ese alguien a quien vas a elegir está en oposición de vibración a tu realidad, lo que significa que tú vas a poder ver al individuo, pero el individuo no te va a poder ver a ti. Y eso te Mm. deja en igualdad de condiciones. Así es que trata de mirar un perfil atractivo que te interese, etcétera, que sea de tu gusto, pero mientras no se haya honrado a los varones del clan, no es posible que aparezca un varón que pueda ser honrado por ti. ¿Te puedo Quedas contar en la algo? posición, ¿sí? ¿Te puedo contar algo? Mi tía, ella murió muy, muy viejita
Bueno, contigo he aprendido que ella estuvo 25, 24, 25 años, no en este plano, porque ella sufrió de Alzheimer. Ah, claro, ya eso, otro Yo la tema, pero cuidé, claro, yo la cuidé casi 24, 25 años, pero ¿a qué voy? Que mi tía, desde que yo tengo uso de razón, mi tía amaba, amaba a mi abuelo, que era su padre. Ella lo amaba, pero era un amor, ay, mi padre, mi padre, mi padre. Era una adoración tan grande, bueno, y ella se quedó soltera. claro, pero es la historia de la Ingrid. Es decir, tienen un padre que es tan por lo alto que no hay Sí, nadie, no aparece, no hay ningún hombre digno de igualarse a este super padre. exacto, exacto. Entonces, Ingrid, tenemos que constelar esa parte, constelemos juntas, porque yo quiero tener un hombre maravilloso, que me ame, que me quiera, que sea multimillonario, todas esas cosas. Mira, qué humilde, no queréis nada. No, nada, no, nada, solo con eso me conformo. Sí, no, ya veo. Mira, ¿sabes qué? Ah, pon atención a lo que dijiste. Usaste una frase que la he escuchado muchas veces. Yo no he escuchado a las mujeres y tampoco a los varones decir, me gustaría conocer una mujer o me gustaría conocer un hombre del cual yo me pueda enamorar y que me ame. Toda la gente dice, no, yo quiero un hombre que me ame. Pero si no lo amas energéticamente, si no pones en la balanza el que tú sientas por él y que este hombre sienta por ti y lo dejas así como que me ame, te puedo mandar a Adrián y los dados negros que te amen. Entonces, no es precisamente lo que uno querría. Ah, estoy dando un ejemplo irónico, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Carlito, Estoy habemos seis en el diciendo, grupo que queremos constelar esta cuestión. entonces, claro, yo a lo mejor sí, chiquitito, petizo, crespito, negrito, con No, plata, todo lo no, que tú dijiste, que te no. ame, pero, ojo, si tú no le agregas, quiero amar y que me ame, entonces tu petición Ahí queda va el incompleta. desbalance. Claro, ahí va el desbalance. Entonces rectifico al universo. Quiero amar y quiero que me amen. Y quiero un tipo maravilloso y que yo para él también sea una mujer maravillosa. Ay, me apliqué. Cambia, cambia, Cambia. cambia, cambia. Ahora, ojo con eso acabas de decir, eh, sería la forma correcta de inscribir la energía. Pero yo estoy Lo logré. seguro de que no lo hacemos y no lo hacemos por falta de conocimiento. Toda la gente se queda en lo poético. No, que sea cariñoso, que sea sincero, que me quiera. De hecho, dicen que me quiera, no dicen que me ame. Entonces, como que le ponen ahí una connotación tan básica que el universo no te va a mandar al tipo que acabas de describir, te va a mandar el kit básico, ¿ya? Con No, no. problemas, separado, con drama con los hijos, es decir, el kit básico viene con mochilas. Ah, y eso, que Entonces, con ningún problema, con todo resuelto. Hijos grandes que hagan su vida, que no le hinchen las ¿viste? pelotas. No, no, así, Ya, pues, ¿viste? completo. Que ahora No, ya está. ahora con todo. Claro, ahora el universo te está diciendo, pero te pusiste exquisita, como ya lléneme el formulario. Mándelo para acá nomás que yo se lo lleno al tiro. Y que le gusten los gatos, por favor, que le gusten los gatos. ¡Shú! Qué buena. Ya, Y y que, pregúntame por y qué, que le guste Carlito. ir a misa los domingos. Claro. No, no, eso no. Y pregúntame por qué. No, Porque no, yo no quiero quiero. preguntar por qué. Yo Porque yo asumo nomás. quiero. Mira, ahí en el chat la Ida dice que se adhiere a la Ingrid y a la Pau. Claro, ese es el ¿Viste? punto. Que ah, energéticamente, cuando tenemos padres que lo han hecho extraordinariamente bien, esto queda como una vara muy alta. Entonces, para el resto de los hombres, se vuelve algo inalcanzable. Entonces, ahora, Carlos, Magda te quiere supongamos, hacer una pregunta. ya, espérate, déjame terminar esta idea, Magda, y atiendo tu pregunta. Supongamos que encuentro a un perfil que cumple todas las características que tenía mi papá. Supongamos, ojo lo que estoy diciendo, supongamos que aparece un hombre
que reúne todas las características que tenía mi papá. Tiene paciencia, es tolerante, le va bien, bla, 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 es todo lo perfecto que yo idealicé. Energéticamente, si eso ocurre, no están enamoradas. Solo atrajeron a un padre de reemplazo, que no es lo mismo que estar enamorada. Y cago el ejercicio, ¿no? Plop. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si yo atraje a un padre? Ojo con lo que estoy diciendo, esto es realmente No importante. me voy a poder acostar con él. Tal cual. Claro. Pero Ingrid, ¿cómo Esa- cagáis la cuestión? ¿Viste? Yo estoy decretando para todas y usted. Claro, pero ojo, lo que acaba de decir Ingrid es real. Quiere decir, voy a tener la protección, voy a tener la estabilidad económica, voy a tener la tranquilidad, la armonía, pero en un punto de la relación se pierde y se apaga el fuego. Pero ojo, el problema no es tuyo, el problema va a ser de él, que energéticamente te va a ver como hija y cuando eso ocurra y esa conexión en algún momento se activa, al principio parte re bien la historia, se puede, pero llega un momento del caminar juntos en el que eso se estanca, se paraliza. Entonces, si estás pensando en tener hijos, ojo, energéticamente significaría tener hijos con tu padre. ¿Qué significa esto? Que una vez que nazcan los hijos con este tipo de hombre, vas a empezar una crisis matrimonial y vas a terminar haciéndote cargo solo de los hijos. Y ya la pareja, la relación de pareja se quiebra. Entonces, este tipo de relaciones energéticamente tienen los días contados. Es como, se sabe que tiene un inicio, la historia va a durar un tiempo, pero no va a prosperar. Qué desagradable las noticias que uno tiene que andar dando. Está bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pongan atención. No queremos un papá en la relación de pareja. Queremos un macho alfa, ese que te dé tu nalgada, ¿ah? Ese que te diga, vamos, camina conmigo. Que de pronto te haga sentir que no mandas, sino que de pronto te haga sentir que confía, sígueme. Y de pronto que también te siga a ti, porque aquí es donde se genera la gracia de tener una pareja, es que esta misma pareja puede ser el que te lave la loza, pero que en los momentos íntimos sea el que te haga vibrar y te haga feliz y te llene el alma, el cuerpo, el espíritu, todo. Es decir, que sea verdaderamente tu complemento. Entonces, es peligroso, digamos, atraer a una figura paterna. Entonces, claro, son los típicos hombres que aguantan todo, que te van a aguantar todas tus mañas, todos tus caprichos, todo lo demás, pero va a llegar un momento en el que estar acostada con el papá se van a mirar como hermanitos. Entonces, no funciona. No funciona. Entonces, aquí hay que trabajar energéticamente. Es como romper esta estructura. Si esto sí, que si estamos aspirando a la felicidad. Entonces, ese es un caso. El otro caso más dramático es que las mujeres que están muy empoderadas y que pueden hacer todo, atraigan al perfil del hijo. O sea, Ya lo si tuve, ya era ya malo, se fue. Ya lo tuve y ya se fue. si ya era malo tener un papá, imagínense lo que significa tener un cabro chico, ¿ya? Que le tienes que decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer. No, esto es un caos, ¿ya? O sea, estos personajes son los típicos varones que son los mantenidos, son los sostenidos, es la mujer la que trabaja, la que le va bien y ellos tienen que, en el fondo,
quedarse cumpliendo labores hogareñas. Pero eso te pone a ti en la energía del yo masculino, demasiado poder. Y entonces lo que ocurre es que llega un momento en el que ya quieres ahorcarlos, estrangularlos, porque, pero ¿cómo no se le va a ocurrir? Porque si tú no dices lo que vamos a hacer para el aniversario, él no tiene idea. Porque como es un niño y a él tú le dices, ¿qué vamos a hacer para nuestro aniversario? No sé, ¿tú qué quieres, mi amor? Porque no, además no te responde coherentemente, te pregunta a ti lo que hay que hacer. No, hagamos lo que usted quiera. No, pero salgamos a comer, bueno. No, pero vamos a la playa, bueno. Weón, piensa. Es que no sé, yo había pensado que usted mejor dijera. Y esos son los momentos en el que las mujeres se sienten como por dentro. Tú puedes ver a Charizard o puedes ver a Goku, ¡pah! Pelo amarillo. O sea, quieren matar a este desgraciado. Porque ¿cómo no se le va a ocurrir? Po? Es que no se les ocurre. Entonces, es tremendo porque para el aniversario, si tú no organizas la cena, ellos no cachan. O sea, no. Y no importa lo que tú decidas, porque si tú decidiste pollo, el huevón es feliz con el pollo. Uy, mi amor, que te quedó rico el pollito. No es capaz de decirte, pero yo quería carne. No, viste que además si siente que molesta, entonces él se siente mal, si siente que molesta. Entonces, no es capaz de decir no. Y eso es tremendo. Porque si ella da una instrucción, él la sigue al pie del cañón, sin cuestionar. Entonces, no, de verdad que no es grato. Porque es como tener una versión de ti en versión niño. Entonces, si tú a esa versión niño no le dices las instrucciones, o sea, yo conozco casos dramáticos en que ella le dice, ¿te lavaste las manos? Y dice, no voy. O sea, Dios mío. No hay caso. No hay caso. Entonces, pídele un favor. No saben. No saben. Normalmente son súper buenos para limpiar. Mándalo a barrer. Buen barre. Eso sí lo puede hacer. Pero hasta que Pero encuentre dile, una galla, hasta que encuentre encuentre a otra mina que no sea mamá y se va con ella, pues. puta Ingrid, acabas de tocar el punto sensible de la fibra. Una mujer empoderada que ha criado todo el tiempo a un niño, cuando aparece la estúpida, perdón, aquí, menos mal que en este grupo no tenemos estúpidos, pero cuando aparece la estúpida frágil y vulnerable, esa que se pega en un dedo y está una semana con licencia, porque, ay, mi amor, me pegué en el dedito, mira, y la estúpida más encima le dice, ¿me das un besito, por favor? Y ahí está el estúpido, ay, chi, mi amor, mira, pon un poquito, chutallito, chutallito. Entonces, cuando tú ves eso, es como, qué desgraciado. Ese tipo se siente Superman al lado de esta mujer frágil, porque Eso me faltó ser a mí. la mujer fuerte no era demasiado para él. Entonces, cuando aparece esta otra, que se queja por todo, porque no puede hacer nada, mi amor, ¿me puede correr la silla? Mi amor, ¿me saca la basura? Mi amor. Entonces, todo el tiempo está pidiendo favor. Entonces, él, ¿qué pasa? Le falta poco para abrírsela a ese, el desgraciado. Entonces, fue un cabro chico toda tu vida, estuvo al lado tuyo, te obedeció en todo lo que tú le dijiste, no tenía iniciativa, pero aparece una mujer víctima, frágil y vulnerable, que el weón tiene superpoderes. El weón sabe hacer todo. Se le ocurre poner clavos, arreglar paredes, pinta. Y ella, cada vez que veo una pequeña acción de este individuo, por pequeña que sea, ella está, ay, mi amor, si eres tan lindo, yo no sé qué haría sin ti. Entonces, la superpoderosa cagó.
No, y lo que es tremendo es que después la superpoderosa queda, pero picadísima, así como, ¿de dónde salió esta yegua, esta mierda? Y No, la yo superpoderosa, aprendí de ella, ahora tengo que ser siempre hueona, pues, ¿viste? Siempre de claro, hueona. y la superpoderosa en ese minuto se da cuenta de, "Puta, debía haber sido diferente con este pailón". Mm. Entonces, a ella le dan ganas de decirle, de adentro, de la guata, ¡ahueonao! Pero con respeto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un padre víctima? ¿Han cachado que en las relaciones de los padres podría ser que tengo una mamá de carácter fuerte, duro, enérgico? Y mi papá es el que aguanta todo. Si tengo al papá que aguanta todo, que aguanta las mañas, los caprichos, todo lo demás, entonces, en el caso de las hijas, van a querer un hombre que aguante y tolere todo lo que aguanta su papá. Como en el inconsciente, ese es el perfil. Entonces, yo digo cómo se hacen las cosas, tengo un hombre que hace todo lo que yo digo. Pero si esa mujer se encuentra con un tipo alfa o un tipo que dice, no, yo no quiero, esto no me gusta, adivinen qué va a pasar. Ella va a entrar en conflicto con este personaje porque no se somete y entonces esto es quiebre, seguro. Porque uno de los dos va a decir, no, yo, él dirá, yo no estoy para huevo tuyo. Ella dirá, no, no me gusta porque contigo no se puede hacer nada. Claro, no se puede hacer nada porque ella quiere que le obedezcan, no que el otro tenga capacidad de decisión o determinación. Entonces, no es grato la historia, porque en el inconsciente se van generando estos perfiles. Entonces, otro aspecto que tiene que ver con el éxito pasa por el tema de los maltratos familiares. Entonces, ¿por qué razón los hombres o las mujeres, porque cualquiera puede ser el caso, aguantan el maltrato del otro? Es decir, ¿qué hace que las personas terminen tolerando que el otro abuse, te diga cosas hirientes, feas, te compare, te critique o te margine? ¿Se les ocurre qué? Que lo aprendimos de nosotros, de los padres. Se aprende de los padres, sí, pero hay una energía que yo he trabajado muchas veces en creencias y emociones que tiene que ver con la culpa. Ahora, explico qué significa esto. Supongamos que yo soy el padre. Tengo mis hijos. Me mandé un condorito. Esto quiere decir que o soy bueno para el copete, o tuve mis aventuras por ahí, me porté más o menos mal. Entonces, cuando me encuentro con esta mujer que me maltrata, me hiere, me critica, etcétera, etcétera, claro, yo me porté mal como hombre, pero no me quiero ir de la casa, no quiero que me echen. Entonces, cuando esta mujer me maltrata y yo tengo yayitas, lo que hace que un hombre aguante es la culpa. Y lo mismo viceversa, cuando la mujer es infiel y el hombre se siente con el derecho de todo el tiempo estarle sacando trapitos sucios, ella aguanta por culpa. No es que quiera aguantar a este imbécil, lo que pasa es que sabe que cometió una falta. Entonces, estas son las cosas que quedan en el inconsciente. Pero, ahora, si lo vemos desde el punto de vista hereditario, esto termina siendo más interesante aún. Hubo una constelación que me llamó mucho la atención porque ella, la persona que consteló, era muy maltratada por su pareja. Y su pareja todo el tiempo le acusaba de infidelidad. Pero ella nunca había sido infiel. Pero estaba en la conciencia del otro que ella sí lo era. Entonces, pongan atención a este caso, que no es menor, es interesante. Cuando hicimos la constelación, cuando sacamos a la pareja,
el personaje estaba en una actitud de combate y seguía mirando a su mujer como una mujer infiel. Y se sentía con el derecho, con el poder y con el deber de hacer pedazos en comentarios hirientes a su mujer. Pero cuando llamamos energéticamente y pusimos presencialmente al padre de ella, lo que me llamó la atención en esa constelación es que el suegro lo primero que hace es ir a abrazar al yerno. Y el yerno saluda afectuosamente al suegro. Y yo así con mi cabeza, porque ahí es cuando mis cortocircuitos, se me hacen cortocircuitos en la cabeza a veces. ¿Ya? Y digo, si yo fuera el suegro, yo estaba pensando como papá, si yo fuera el suegro y veo que este desgraciado maltrata a mi hija y la acusa de infidelidad, sabiendo que ella no ha sido infiel, yo no tendría por qué ir a abrazar a este infame. Al contrario, tendría ganas de estrangular al desgraciado, porque ¿por qué está maltratando a mi hija? Eso es mi mente racional. Entonces, cuando ocurrió esto en la constelación y el personaje reconoce al suegro y el yerno al suegro, y los dos toman una relación casi de amigos, yo le digo al consultante se llama la persona que constela, le digo, esto no me había pasado, es como extraño. Es diferente a lo que ocurre normalmente en una constelación donde el padre está molesto, se enoja, quiere encararlo, de hecho quiere pegarle, ¿ya? Pero acá en vez de querer pegarle lo abraza, casi como, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Es como, no entiendo. Entonces, llamo a la suegra, es decir, a la mamá de ella. Entonces, cuando quedan los dos, el yerno mira a la suegra con el mismo odio que miraba a su mujer. Y aquí se puso más sospechosa la cuestión. ¿Y por qué este gallo se siente con el derecho de mirar mal a la suegra? O sea, ahora yo como yerno, si yo como yerno tengo a mi suegra al frente, yo lo que quiero es ganarme el respeto de la suegra para yo no tener problemas con mi mujer. Pero este gallo, en este caso el yerno, se sentía con el derecho de enfrentar a la suegra. Y estas son las historias que uno dice, ya, pero a ver, ¿dónde está lo oculto aquí? Po? Entonces, mi análisis fue el siguiente. Ok, este hombre acusa a su mujer de infidelidad y ella asegura que no ha sido infiel. Cuando traigo al campo al suegro, que mi intención era que el suegro regañara, se enojara, en vez de tener enojo, tengo como alianza, casi como que estos dos personajes se reconocieron. Y el conflicto es con la suegra. Y entonces, mi forma de cuestionar fue, ok, este problema no es del presente. Esto no tiene que ver con ella, ni tiene que ver con él. Ellos simplemente están haciendo un espejo, ley espejo. En el taller de constelación vamos a ver muchas leyes espejos. Esta relación actual está haciendo un espejo de un pasado no resuelto. Entonces, el yerno acusa a ella de infidelidad. Eso significa que la suegra fue infiel y nadie lo sabe. Y entonces me puse con las palomitas al tiro y dije, aquí se va a poner como novela esta cuestión. Entonces, le pedí a la niña, a la que está constelando, el consultante, le digo, por favor, elige al amante de tu mamá. La niña se me puso pálida, como el blanco de la bolera. Y me dice, Carlos, yo conozco a mi mamá y tú estás haciendo algo que es imposible que mi mamá haya hecho. Y ustedes saben cómo me pongo cuando se me da la cuestión. Entonces le digo, elígelo solo para verificar si no va a pasar nada, solo una verificación. Y ella vuelve a decirme, no me siento cómoda eligiendo un amante para mi mamá porque mi mamá es
o sea, con todos los discursos que me ha dado de la fidelidad, el respeto, la cuestión, entonces no creo que mi mamá haya tenido alguna aventura. Y entonces yo, de manera amorosa, elige al amante de tu mamá. Y entonces eligió a un personaje que se para y adivinen qué hace el personaje que ella eligió. Se pone al lado de su papá. Y mientras se pone al lado de su papá, esto en un taller grupal presencial, no como ahora que lo hacemos vía Zoom. Entonces, lo que hace este hombre es que pasa su mano por detrás del padre para tocar a su madre. Y en ese minuto le digo yo, veo que tu papá tiene un mejor amigo que se lo caga. La persona que estaba representando a la madre en la constelación se sonrojó y cayó en vergüenza, agachó la cabeza. Y entonces le digo, no tengo que preguntar si esto es real, estoy viendo que es real. Cuando el padre se da cuenta que su mujer le había sido infiel y que el yerno estaba gritando lo que él debió haberle dicho a su mujer, él lo estaba haciendo con su hija. El yerno maltrataba a la hija por algo que pasó con el matrimonio. Entonces, ¿por qué esta mujer hablaba tanto de la fidelidad a su hija? Porque ella tenía una culpa por dentro de estar jugando a una dualidad y de meterse en un rollo del cual no podía salir, que era tan grande que por supuesto esto era traumante para ella como mamá. Estar enamorada de dos personas, tener a un buen marido, porque lo que quedaba claro es que este matrimonio no se iba a terminar nunca. El hombre era buen marido, pero el amigo era mejor amante, punto. Entonces, ella se enamoró de una versión de su padre, pero estas relaciones no se sostienen cuando te enamoras de un padre que te cuide y te protege. Entonces, tiene que aparecer el macho alfa con el que tú te sientes mujer. Y básicamente ese es el conflicto. Después de esta constelación, el yerno que atacaba a su mujer todo el tiempo por una infidelidad que nunca pudo comprobar, por cierto, porque nunca lo pudo comprobar. Pero cuando ya se supo de qué se trataba la historia, a los 2 días de haber hecho la constelación, este hombre formalmente le da una disculpa a su mujer y por primera vez declara que no entendía por qué, por cierto, él nunca supo de la constelación, ojo, que no entendía por qué, pero que él sentía que tenía que reclamar por esa infidelidad. Entonces, al no tener pruebas y evidencias, entonces formalmente le pide perdón a su mujer por todo el maltrato que había recibido durante la relación. Ellos teniendo hijos y todo lo demás. Entonces, una historia muy compleja que finalmente muestra. Ahora, pongan atención a la historia que conté. Si ustedes en algún momento vivieron alguna aventurilla por ahí, estando casadas, estas aventuras que ustedes pudieron tener podría explicar por qué sus hijas son maltratadas como mujeres infieles, siendo que sus hijas son leales. Es como que la culpa que tú sientes la heredas. En constelación vamos a ver las herencias. Esta es un tipo de herencia. Entonces, se puede heredar la culpa que tú tienes por algo que tú no resolviste y traspasarla a un hijo. Y el hijo tiene que enfrentar eso que tú no quisiste enfrentar. Entonces, aquí la hija tuvo que pagar el maltrato que ella no recibió
porque ella estaba calladita, y por cierto, esto no era digno de hablarlo. O sea, asumamos que ¿quién va a querer contar una historia así? Carlito, Así es que, Alberto, ¿cómo estás? muy bien. Oiga, que te escucho muy atento y a mí me tocó, bueno, conocer todo esto a través de una constelación y me toca mucho lo que tú estás diciendo porque yo tuve la constelación especialmente por mi padre, como nos llevábamos los dos. Y tú justamente dentro de la constelación apareció mi abuelo y mi abuelo se sentía muy mal padre con mi padre y mi padre se sentía muy mal padre conmigo. O sea, como dices tú, iba heredando una cosa con Hereda la otra, culpa. ¿te acuerdas? Y yo no lo podía ni creer que apareció mi abuelo de la constelación, apareció de la nada, pidiéndole disculpas a su hijo, y quién era mi padre, me pedía disculpas a mí por ser mal padre. Qué increíble Claro. ese punto que tú acabas de decir. Claro, y cómo se repiten los patrones, porque lo que se hereda no es lo que tú enseñas con palabras. Es decir, esta madre, por más consejo que le dio a su hija de ser respetuosa, fiel con su marido, bla, 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 sus consejos no tuvieron ningún valor porque no impidió que la culpa que ella sentía fuera finalmente lo que hizo que su hija viviera un maltrato equivalente a que si ella hubiese sido infiel. Pero no lo fue, Mm. pero pagó el costo de eso. Y lo que cuenta Alberto es muy cierto. Y es curioso cómo los hombres nos heredamos las culpas a los varones hombres y cómo las mujeres les heredan las culpas a su generación de mujeres. Entonces, que Paola Fabiola haya dicho, oye, en mi caso, mi familia, mi árbol familiar, las mujeres terminaban solas. Ya, claro, pero ahí hay un patrón importantísimo. Es decir, ¿en qué parte del árbol familiar se enemistaron hombres y mujeres al punto de que las mujeres, para poder continuar, siguieron solamente con el rol de mamá y Cuando ya no podían yo tener sé, pareja? yo lo sé, fue cuando mi bisabuela, ella era evangélica, tenía muchas tierras en el sur. Mi abuelo era un gran hombre, pero se fijó en una mujer que era católica, que era mi abuela. Y esta bisabuela le vende unas tierras a mi abuelo, pero a mi abuelo le fue mal en la cosecha y mi bisabuela los echó a mi abuelo, a mi abuela y a dos niñitas que iban de su mano. Y esas dos niñitas eran mi mamá y mi tía. Y ahí parte esto, esto de mujeres solas, de mujeres de tener que trabajar para salir adelante, de no tener alguien que la acompañe en esto. Ahí viene, de mi bisabuela. Claro, pero Paola Fabiola, estás hablando de una consecuencia, no del origen. Y yo creo que ahí fue el origen, porque mi Yo creo que bisabuela, yo creo que para que eso se haya dado de esa forma, existe una historia antes. una maldición, algo ahí hubo. Existe una historia antes, es decir, no creo que esto se haya dado al azar, para que él haya tenido una actitud así, digamos, de echarlos y con niños. O sea, para hacer algo así hay que tener mucho coraje. No hay que ser malo, hay que tener mucho coraje. Y Sí. para que esa decisión haya sido de esa manera, tiene que estar justificada por otro hecho anterior. Entonces, siento que hablas de una consecuencia que se sigue arrastrando, pero no del verdadero origen. Entonces, en constelación hemos en algunas tenido que devolvernos 7 generaciones atrás para encontrar el origen de un problema. Arisleida, cuéntame. Buenas noches. En el caso de mi familia, todas las mujeres mayores y la primera hija de cada generación enviuda. Mi mamá enviudó joven, mi hermana enviudó joven y
y mi abuela enviudó, pero no tan joven, pero enviudó, fue la mayor. Otro caso es que todas ellas están solas y mis hermanas están, bueno, yo tengo una compañera que mi hermana está ahí en el chat, no sé si está hoy. Ella está junta y separada del esposo, es decir, que también está sola. La única que está acompañada soy yo. Entonces, eso me llama la atención en esta parte. Claro, pero ahí lo que hemos visto en constelaciones, cuando son defunciones que se repiten, aquí la palabra que utilizó Paola Fabiola podría aplicar. Que exista algún tipo de maldición sobre el femenino para que se queden solas. Porque no me parece casual que todos los hombres se estén muriendo. Para que se esté repitiendo un patrón de hombres muriendo, debe haber algo más ahí oculto que no se ha visto hasta ahora. Entonces, yo ahí aplicaría como verificación si hay algún trabajo mágico de por medio. Porque suena a maldición. No es coherente, no es lógico. Se puede entender que ocurra, pero que se repita generación tras generación, siento que ya es mucho. Hay 3 generaciones o 4 que están afectadas por lo mismo, entonces es como un dato relevante para mirarlo como más en profundidad. Y a la madre de mi abuela, supe que el esposo lo mataron. Es decir, que todas vienen desde mi bisabuela, abuela, mi madre y ahora mi hermana, hace unos años. Entonces, y toda mi generación materna están solas, somos de solas. Claro. Sí, tiene toda la pinta de ser algo más que solo coincidencia. Yo miraría, estas son las cosas que uno en constelación puede ir a mirar hacia el pasado para entender por qué se producen. Ida, ¿tienes alguna pregunta? Mónica, No, después. quería ver por también la parte de mi familia, en la parte materna. También será harto la soltería, no que abandono, ni viudez, nada, sino que tíos y tías solteros. De hecho, los que se casaron fue porque casi que la pareja, los pololos insistieron mucho. En el caso de mi mamá, mi papá tuvo hartos años ya tratando de que se casaran. Y mis tíos también, los que se han casado, es porque las esposas insistieron en casarse con ellos. ¿Qué se dará ahí? O sea, claro, pero ahí hay otro patrón repetitivo. Debe haber algún trauma o alguna situación de duelo, algo no resuelto, que la gente eligió no sufrir. Entonces, ¿cuándo se elige la soltería? Cuando no quiero sufrir por amor, cuando no quiero vivir la desilusión de perder a alguien. Entonces, es más fácil quedarme solo, porque si me quedo solo, no tengo que cuidar a nadie, nadie me tiene que cuidar a mí, me evito en el transgeneracional, me evito la dependencia y los apegos. Me los salto, como no quiero apegarme a nada. Las separaciones, Entonces, Carlitos, sería igual. Gracias. Más o menos. María Eugenia, ¿cómo fue? Perdón. Sí. Que más o menos pareció las familias que hay hartas separaciones, también es como... Claro, igual. claro. En las separaciones también se está repitiendo un patrón familiar. Entonces, para que se produzcan los quiebres, se deben reunir energéticamente varias lealtades del transgeneracional. Las herencias, le digo yo. Herencias. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que siente la mujer? Empoderamiento. ¿Pero por qué se siente empoderada? ¿Por qué se siente capacitada para hacerlo? De hecho, en la mayoría de los casos la gente no sufre por esto, sino que es como, bueno, es lo que me tocó. Existe una extraña aceptación que no lleva implícito el sufrimiento, sino que lo puedo aguantar. Y si cambiara la situación, estoy dispuesta a aceptar el cambio, pero no estoy buscando. Como me quedo tranquilita y si aparece algo, veré cómo reacciono. Pero no existe necesidad. Eso es lo extraño. Lo interesante además, porque son patrones repetitivos que se van heredando. ¿Mónica? Sí, como plantear 3 situaciones que también me generan harta duda. Mira, yo en mi primer matrimonio, terminó al final porque por varias razones, entre ellas porque mi ex marido
que también falleció, como tú sabes, al final me tenía como mucho resentimiento, porque bueno, a mí me iba mejor, porque fue un desastre al final. Nunca maltrato, no, 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 porque eso yo nunca lo aceptaba tampoco, no se lo Ok. aceptaría a nadie. Y bueno, después conocí a Carlos, a mi pareja, a mi compañero, mi marido con el que estuve más de 20 años de mi vida, y él me aceptaba absolutamente, o sea, era como una situación contraria, era algo muy, a él le gustaba mi forma de ser, bueno, y tuvimos una relación con sombras, pero muchas más luces que sombras, la verdad. Ok. Y nosotros teníamos la misma diferencia de edad que mi mamá con mi papá, 12 años, casi 13 años de diferencia. Mm. Y mi mamá quedó viuda a la misma edad que quedé viuda yo el año pasado. Claro, pero eso, te das cuenta que no existe el Mira, azar, son mm, herencias. Pero ¿por qué se están heredando? Porque hay mm, algo que no se ha visto, hay algo que no se ha resuelto. Y como no se resolvió o no se supo, entonces se repite. Quizás una de las cosas más interesantes desde el punto de vista energético es que cada vez que existe un secreto o yo tengo miedo de contar algo que está ocurriendo o que ocurrió, el secreto es lo que hace que la historia se repita. Entonces, se repite hasta que alguien descubre el secreto o entiende por qué pasó. Entonces, y se repite todo igual. En el caso que yo estaba contando de esta chica que constela por qué su pareja la maltrataba y la acusaba injustamente de una infidelidad que ella nunca cometió, ella estaba siendo el espejo de su madre, que fue la infiel, pero ella pagó los platos rotos. Entonces, uh, de no haber sabido que la madre paga los platos rotos y ella haber roto su relación sin saber por qué, adivinen qué hubiese pasado. Los hijos de esta mujer heredan el conflicto y se vuelve a repetir el patrón de la misma manera. mm, Entonces, y se repite en zigzag. ¿Qué significa que se repita en zigzag? Que la madre fue infiel, la hija no. Luego, la nieta es la infiel, la nieta repite el patrón de la abuela. mm, ya. Y Entonces la aquí bisnieta, hay y la algo. bisnieta repite el patrón de la madre. mm, Se cruzan los cables, se vuelve un ya. efecto zigzag. Entonces, una mujer fue infiel, la siguiente generación no, la siguiente sí, la siguiente no, la siguiente sí, y así hasta que en el día que ocurra que la mujer que está siendo infiel declare su infidelidad, ese día se corta el patrón. mm, Todos los patrones se cortan con la verdad. mm, Entonces, pongan atención al siguiente detalle. Lo más común es que en las parejas el hombre sea infiel. Estoy hablando de lo genérico, mm, ¿ya? Pero cuando una mujer le oculta, en este caso una madre, cuando una madre le oculta a sus hijos que su marido ha sido infiel, esta negación de esta información, que es muy importante, va a hacer que el hijo se vuelva infiel igual que su padre, mm, solo porque el hijo no tiene idea que su padre arrastra culpa de infidelidad. Y como la madre piensa, y la madre siempre piensa para mejor, ¿qué le voy a contar esta historia a mi niño si tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, muy chiquitito para esto? Mejor que no sepa que su papá fue infiel. Bueno, mamá, quiero que sepas que si tú estás pensando que eso ayuda a tu hijo, la respuesta es no. Tu hijo va a tener un rechazo hacia su padre y no va a entender qué es ese rechazo. Y entonces, la única manera de que conozca por qué lo rechaza es que viva la experiencia de infidelidad igual que su padre. Entonces, se repite el patrón y cuando el hijo acepta que es igual que su padre y se perdona por eso, se sana la relación del padre con el hijo al costo de tener a dos hombres infieles, innecesariamente.
Entonces, Ay, trata de evitar aquello que te avergüenza o que no quieres que tus hijos sepan, y en vez de aminorar un conflicto, estás creando uno nuevo, pero chuteado hacia el futuro. Estás retrasando un conflicto nuevo, lo estás resolviendo. Entonces, ¿cuál es la invitación? No se guarden nada, nada. Acepten sus errores. Ahora, lo mejor de todo es que en energética existe una solución que yo la he enseñado muchas veces, que tiene que ver, canaliza la información con el vaso de agua, es decir, péscate un vaso de agua, cuéntale a tu hijo que tu marido te fue infiel, entonces que no pase por la mente de tu hijo si es que no quieres que su mente se perturbe. Pero como es energética y es energía la información, el solo hecho de que tu hijo sepa la razón por la cual tú estás molesta con tu marido y que esa razón es que el papá fue infiel, eso libera al hijo de tener que repetir el patrón de convertirse en infiel, porque energéticamente ya lo verbalizaste, dijiste cuál es la causa de tu enojo, tu rabia. Esto libera a tu hijo de tener que repetir un patrón. ¿Se entiende la idea? Es como, no se queden con las cosas guardadas, cuéntenlas. Ahora, la espiritualidad esto lo sabe, pero nunca nadie ha querido explicarlo de la manera que lo estoy explicando yo, que es una repetición de patrones. Entonces, ¿qué inventó la espiritualidad para poder guardar estas informaciones y mantener los secretos? La espiritualidad inventó una solución. ¿Cuál? Quédese calladito mejor, ¿para qué lo va a hacer sufrir? No. Eso lo inventó la moral. Es como la ética y la moral. No hagamos sufrir al niño. No, yo estoy hablando de la espiritualidad como tal. La religión inventó un sacramento que se llama confesión. Ah, ¿Para qué inventó este sacramento? ¿Para qué lo creó? Para que las personas liberaran sus culpas. Este sacramento funciona, sirve, pero como no te explican cómo funciona, nadie quiere ir a contarle un problema a un curita. Pero energéticamente funciona. Ahora, ¿cuál es la trampa? Que el curita te pone penitencias. Y en energética la penitencia sobra. En energética el solo hecho de declarar lo que has hecho es suficiente para la liberación. No tienes que pagar con ninguna mandita, ni con ninguna oración, ni con ninguna cuota como aporte a la iglesia. Chan, chan. No, y así les podría contar cuántos cagüines. Me sé todo esto. Curita. Ok, Sergio y Alberto, que levantaron la mano. Bueno, pues hoy está muy bueno el tema de hoy, la verdad, y no trae contradicciones, sino como que hay que saber por dónde está realmente el asunto. Bueno, no ha hablado de otras vidas ni nada, ¿no? Pero anteriormente ya ve que le había Ahora, dicho dígame, que en la familia pues no habíamos tenido hijos, 3 de nosotros, y posiblemente en otra vida, me decía usted, bueno, posiblemente en otra vida sí tuviste y en esta no supiste valorarlo, ¿no? Pero también como que siento como que ya hemos cerrado varias etapas, como que sí tuvimos en otra vida y esta vida sabemos a lo que le tiramos y la verdad pues como que no quisimos, o sea, suena a veces muy lógico, pero a veces también quiere uno saber si realmente, por qué realmente en sí no tuvimos o por qué realmente esta vida ya terminamos o cerramos una etapa o cerramos un karma o mis papás nada más hasta ahí terminó y pues ya, y hoy ya cerramos un ciclo, no sé, es un poco confuso. no es tal como lo dijiste, es así de confuso. Porque si miramos la carta astral, vamos a descubrir que tú hiciste negociaciones y algo pactaste. Entonces, puedes estar cerrando ciclos y por esta razón, es decir, el árbol familiar no se extiende. Y hay cartas astrales que lo dicen explícito. Es decir, no hay herederos, no tendrás hijos. Y lo dice. Y lo dice porque está negociado. Alberto. Carlito, bueno, un poco lo que tú dices, en cierta forma, bueno, la constelación también ayuda a la persona que en este caso, que quiere, digamos, sacar esa culpa, que en este caso fue mi padre,
no sé si fue la palabra es correcta, pero fue una intervención energético que ayudó a mi papá decirme o pedirme, digamos, disculpas. Y eso fue, como dices tú, liberar, de cierta forma, eso que ya venía de generación en generación. Correcto. Quizás mi abuelo nunca le dijo perdón a mi papá y mi papá nunca fue tan directo conmigo a decirle, hijo, te perdono. Pero el hecho de que hicimos a través de todo este tema de la energía, a través de la constelación y todo, mejoró el que él se sintiera con una palabra, un peso menos, y mejoró nuestra relación como padre e hijo. Nosotros dos ya tenemos, soy como una voz de testimonio, de que la relación entre ambos mejoró mucho, mucho más de lo que incluso pensaba que iba a pasar. Eso por un punto, Calito, quería como transmitírtelo y como evidencia. Y lo otro, ¿te acuerdas que yo te había comentado que también se daba un punto porque mi abuelo se llamaba Alberto, mi papá se llama Alberto y yo me llamo Alberto? ¿Te acuerdas que te lo había comentado? En el Que también, transgeneracional ustedes repiten y comparten una historia. ¿te acuerdas que yo dije que a mi hijo ahora, chico, le puse Alonso? Y te dije que yo también le quise cortar eso como así Menos mal. radicalmente. Menos mal que ¿te acuerdas que le quise? Incluso mi papá me estaba pidiendo que yo le pusiera Alberto, ¿te acuerdas que te comentaba? Claro, pues lealtades, pues esas son lealtades familiares. Pero por esos dos puntos, creo que si bien muchas personas tienen la dificultad de pedir disculpas o perdón, como dices tú, muchas veces este tema energético también ayuda a soltar este tema y ayuda mucho a que no se continúe el ejercicio. Posiblemente a lo mejor mi hijo, como dices tú, pueda que cometa los errores, no lo sé, o yo mismo, pero ya se está haciendo algo y ya se dijo la verdad, como dices tú, se habló, se conversó energéticamente y sirvió para mejorar nuestra relación. Eso te quería dar como testimonio. Gracias. Sí, que es muy importante. Es muy importante. Tienen tarea. O sea, yo podría hacerlo el tiro, pero ¿qué necesitamos para equilibrar la balanza? Ser honestos, decir la verdad. Entonces, la tarea consiste en lo siguiente. Ustedes van a hacer una canalización en relación a equilibrar a la familia. A los que están en equilibrio, como la Mónica, que logró conciliar con papá y mamá, felicitaciones. Puedes conversar con ellos, enviarles cariño, amor, tu reconocimiento, tu respeto, todo lo que tú quieras. Y para los que no tengan la relación resuelta, les cuento que la razón por la que no tenemos la relación resuelta es porque nos faltó información. Es decir, la mamá no contó todo lo que le tocó vivir. Lo mismo con los padres. Es decir, no quieren contar lo triste. Yo no conozco a ningún papá que quiera hablar de lo difícil que le haya tocado en su vida. Y esto porque piensa que es innecesario poner mal al abuelo, hablar mal de lo que me tocó vivir. ¿Para qué les voy a transmitir esto que no es tan alegre? ¿Ya? Puede ser normalmente una historia triste. Pero estas historias tristes son las que reparan en el árbol familiar, en el transgeneracional, y son los que finalmente sanan en una constelación familiar. Así es que la tarea va a ser que ustedes se desahoguen con el papá, con la mamá, que saquen esta información, que la pongan en balance y en equilibrio, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo patrones, vamos a seguir viviendo en inestabilidad económica y no queremos vivir esta inestabilidad económica. No queremos tener problemas con la pareja, no queremos tener problemas de salud. Una mujer que tiene un conflicto con su madre podría desarrollar algún tipo de cáncer uterino, cáncer mamario, ¿ya? Y en relación al padre, lo mismo, ¿ya? Conflictos que finalmente no sean sanos para las relaciones de pareja y no sean sanos para las relaciones con los hijos. Entonces, no necesitamos esto. Otro aspecto que no mencioné, tener un super papá nos va a hacer mirar a los hijos como inferiores inconscientemente. Y eso no es sano, no es bueno. Entonces, acá yo todavía puedo seguir hablando del tema con otras aristas
Y de verdad que esta cuestión es mucho más grande y es más compleja, pero necesaria. ¿Quieren hacer una meditación para equilibrar la balanza o lo dejamos para el sábado? No, hagámoslo al tiro. Meditemos, porfa. Y ya, tiro. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Ahora. Sí, al tiro, Carlito. Ya, ok, bueno, si a ustedes no les molesta, a mí Carlitos, tampoco. de inmediato. Ok, vamos a invocar a los pajaritos. Pongan atención a lo siguiente. Se van a poner en un estado de meditación y lo primero que vamos a trabajar, vamos a partir con la respiración y lo primero que vamos a trabajar es armonización. Magda. De veras, ¿dónde está la Magda? Ya, Magda, ¿cuál era tu pregunta? Perdón. Soy paleteado, que la dejáis ahí en espera. Pobrecita, ya, Magda, te escucho. La pregunta era al revés, pero al principio. ¿Qué pasa cuando uno le pone baja puntuación al padre y más alta la puntuación a la madre? Porque todavía han dado el caso de que era baja la madre y alto el padre. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Bueno, ocurre lo mismo. El desequilibrio tiene que ver con sentir que eres un referente de tu madre, pero ojo, todo lo que tú estás mirando de admiración hacia tu madre y lo que ella está viviendo es lo que tú vas a heredar. Esto significa que si la estás viendo que tiene problemas con sus relaciones de pareja y tú la admiras así como es, como está, sin tomar una valoración hacia tu figura paterna, es muy probable que termines en igualdad de condiciones, peleándote con el masculino, sintiendo que estos gallos son unos patéticos patanes que no dan la talla. Entonces puedes tener una sobrevaloración de quién tú eres, y esto te va a traer irremediablemente conflictos. Y la parte más trágica a la que te podrías enfrentar es que la razón por la cual estás admirando a tu madre es distinta de la razón por la cual tu madre se volvió superpoderosa. Entonces, tu madre se volvió superpoderosa porque se motivó para, por los hijos, ser autónoma e independiente. Es decir, eligió la economía para poder mantener a la familia. Pero tú no tienes hijos aún. Lo que significa que hasta que no aparezcan tus hijos, tú sigues con el otro bloqueo, que es, si no tienes el reconocimiento de tu padre, ni tú hacia él, energéticamente se te cierran los caminos hacia tu bienestar económico. Entonces, ¿cuándo se abre el camino? Cuando nacen tus hijos y tienes una motivación para hacerlo ahora por ellos. En ese minuto el padre, la valoración que te tiene que dar el padre puede pasar a segundo plano, porque ahora tienes una motivación mayor, tus hijos. Entonces, ella ya tuvo los hijos y por eso encontró la valoración, encontró la ruta para salir, encontró un motivo suficiente para empoderarse. En tu caso, si no tienes hijos, estás condenada a la pobreza. Chan, chan. ¿Y cómo se hace para Por favor. Es súper fácil. Ten un hijo. ¡Ay, Carlos! Pero estoy diciendo que energéticamente, cuando aparece una razón más poderosa, entonces se puede cortar el patrón. Si es que, pero no te preocupes, lo vamos a resolver desde esta otra perspectiva. Concéntrate en la meditación que vamos a hacer para que podamos equilibrar la balanza. Porque así como vas, querida, no vas por buen camino, te aviso. Otra cosa, cortita. Todas las mujeres de mi familia, de todas las mujeres de mi familia, hacia atrás están todas
solas. Literalmente. Mi abuela, la tía Dilia, mi madre, todas. Lado paterno y Veo que materno. tienes un Lado futuro pat- prometedor. Gracias. O sea, sola y más encima pobre. Claro, pero ojo, ¿por qué razón a algunas mujeres le va bien económicamente? La razón por la que les va bien a algunas mujeres es porque no quieren tener la vida que tuvieron sus mamás. Entonces, como no quieren tener la vida que tuvieron sus madres, entonces ellas se empoderan. Ahí está el motor. En tu caso, tú admiras a tu madre. No tienes problema con eso. Entonces, tu problema va a ser con el masculino y con el dinero. Ahí están tu arista cambia de rumbo, pero es bloqueo igual. Entonces, el último bloqueo tiene que ver con la salud. Entonces, tú podrías tomar todos: salud, dinero y amor. Chan, chan. Entonces, yo te recomiendo, rescata la relación con tu padre, aunque haya sido un miserable, pero en el fondo, energéticamente, si reconstruyes esa historia, ojo, lo que yo he dicho es cierto, es falta de información. No es que el gallo haya sido penca, lo que tú viste quizás te hace tener un juicio, pero energéticamente hay otras cosas que explican por qué las cosas pasaron de esa forma. Y por eso es que esto es más complejo. Consulta ahí porque, por ejemplo, en mi caso yo no conocía a mi padre y tampoco nunca he dicho ni tenido esa percepción de que es penca o algo así porque nunca he formado alguna opinión sobre, porque no lo conozco, pues no. Y está Ok, muerto. si yo fuera tu papá, ¿qué me dirías como hija? ¿Ah? Si él Si fuera yo tu fuera tu papá. papá, ¿qué me dirías como hija? Mira. ¿Quién te va a decir? No sé, ¿no? Cáchate, tremendo papá, ¿qué me dirías? Por matarlo increíble. Ah, lo único que voy a decir. O sea, ¿qué va? Claro, el tema es que como hay un problema de comunicación, no sabes ni siquiera cómo relacionarte con él. Es un ejercicio simple, yo soy solo un representante, pero si no se te ocurre decir algo en relación a este supuesto padre, energéticamente hablando, es porque al no haber comunicación, al no establecer una conexión, aquí no hay una cañería de flujo. Yo no te estoy diciendo, hija, te echo de menos, te extraño, lamento no estar contigo. No, es decir, no existe diálogo. Entonces, existe un frío. Ese frío es el que hace que la conexión esté interrumpida y tu éxito está bloqueado en este sentido, porque no lo conoces. Entonces, no conoces a tu padre, no conoces el éxito. Es como energéticamente se queda bloqueado esa parte. Entonces, se corrige. Y por eso, hagamos la meditación y en otra instancia yo te invito a que podamos trabajar esto, así, pero de forma directa, más concreta. Profundicemos, te apuesto que resolvemos y encontramos cosas que son útiles. Para que nos vaya bien, si nos puede ir bien. Ya, queridos, micrófonos silenciados y vamos a hacer un trabajo de nivelación. Vamos a hacer un trabajo de eso. Así le vamos a llamar, nivelación en relación al padre y la madre. Ok. Cierren sus ojos, vamos a respirar, inhalar profundamente. Siempre lo repito, para la meditación la respiración es importante. Es muy relevante. Llenen sus pulmones de aire, busquen un punto de balance interior. Conectémonos con esta energía de bienestar propio y desde el bienestar propio nos vamos a mover. Entonces, como si estuviéramos hablándole al papá y a la mamá.
los hayamos conocido o no los hayamos conocido. No tenía idea que energéticamente yo podía heredar parte de tu historia. Nunca nadie me explicó que yo podía heredar tu culpa, tu miedo, tu vergüenza, tu dolor, tu sufrimiento, y que soy capaz de recibir una proporción de ambos, y que todo lo que ustedes hayan vivido y que no se encuentre resuelto, yo lo voy a heredar, y además lo voy a retransmitir a las generaciones que siguen. Tenga o no tenga hijos, mi historia se va a heredar. Si no es a un hijo, es a un sobrino, a un primo. Nadie nos explicó que la energía a nivel celular se hereda directamente a la sangre. Papá, mamá, ni siquiera tengo claro si ustedes son mis padres en el plano físico o si tengo padres espirituales. Podría tener padres fantasmas si no lo sé. Pérdidas o abortos de la familia. Que me hayan dado la vida y nada más que eso. Y no lo tengo claro. Quizás por eso no tengo conexión con mi madre o con mi padre. Mamá, la razón por la cual no siento que te pueda valorar es porque te juzgo en tu rol de madre. Te he comparado con otras mamás que siento que lo han hecho mejor que tú. Me habría gustado tener otro estilo, otro tipo de madre. Y ahora entiendo que si no te reconozco como mujer, a ti en el rol de mujer, una parte de mí se queda incompleta. Y que esto podría tener consecuencias que afecten mi salud, mi economía o mis relaciones de pareja. Y qué injusto que si te sobrevaloro, tengo problemas. Que si te desvaloro, tengo problemas. Tengo que reconocerte en un punto medio para que la energía esté equilibrada. Papá, lo mismo hacia ti. Qué injusto que si te sobrevaloro, me pierdo, y que si no te valoro, también me pierdo. Nadie te dijo a ti, ni nadie me ha explicado a mí, que ponerte en un punto medio es lo que me va a permitir tener salud, economía y bienestar. Todo es energía. Nadie nos habló de cómo funciona la energía. Papá, mamá, es tan potente la energía que hasta las pérdidas de hijos podrían estarme afectando. Otra causa más para tener más desequilibrio emocional en mi vida. Desconozco lo que mis antepasados, me refiero a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, que también vivieron dificultades y que también estoy conectado a ellos. Y también heredo parte de ellos a través de ustedes, como papá y mamá. Estoy en una actitud de aceptación hacia la persona que soy. No quiero tener preferencias por uno y por otro.
Papá y mamá, he tomado una decisión. Por un instante me voy a devolver a solo 5 años. A 5 años de mi edad. Me quiero sentir un niño, una niña. Con esta edad no tenía juicio, no juzgaba, no condenaba, no comparaba. No sabía si habían madres mejores o peores. Para esta edad solo había papá y mamá. Era tan pequeño, tan pequeña, que no necesitaba tenerlos físicamente. Yo podía imaginarlos y sentirlos. Por esta razón vuelvo a mis 5 años. Papá, si no te conocí, si eres espiritual. Mamá, si no te conocí bien y eres espiritual, a mis 5 años de vida, yo puedo conectarme con ustedes en su versión física o en su versión espiritual. Y estoy eligiendo este momento para abrazarlos, aunque sea imaginariamente. Me voy a olvidar de las peleas, los conflictos, lo que vivieron mis abuelos, mis bisabuelos. Me voy a olvidar si arrancaron, si pelearon, si se separaron, si hubo maltratos, discusiones. Soy solo un niño, soy solo una niña. Y lo único que quiero es sentir el cariño de papá y mamá. Y para este tiempo y para esta edad no tengo que elegir a ninguno. No tengo que condenar ni favorecer a ninguno. Mamá, lamento si tú quisiste ser superior a mi padre o quisiste sobreponerte sobre él, pero sin él yo no tengo vida. Papá, lamento si en algún momento te alejaste de mi madre o hablaste mal de ella y quisiste que yo te reconociera solo a ti. Lo lamento, pero con 5 años yo no tengo juicios. No tengo que juzgar al bueno ni al malo. Ustedes me dieron la vida. Son mis padres. Papá, te entrego el 50%. Mamá, te entrego el otro 50%. Juntos, ustedes son el 100% que yo necesito en mi vida para reconocerme a mí tal y como soy. Y como es mi imaginación y es mi conexión, me quiero regalar el privilegio de decir que me siento orgullosa de ser lo que soy. Me siento orgullosa de haber nacido de ustedes. Que no me importa el historial familiar, si es bueno o es malo. Lo que sí me importa es que tengo vida y que puedo hacer con esta lo que yo quiero. Me han regalado el derecho de vivir, el derecho de elegir. Y no tengo que elegir al mejor o al peor, porque ustedes lo hicieron juntos. Y aquí estoy. Abro mis brazos y mi corazón para amarlos y dejarme querer. Porque en mi imaginación ustedes me aman, ustedes me encuentran perfecta, perfecto. Me gusta cómo me protegen, cómo me abrazan. En mi imaginación ustedes se aman todavía, como en el momento que me dieron la vida. Ustedes no pueden tocar mi imaginación ni mis sentimientos. Estos los elijo yo, a mi manera. Y en mi imaginación estoy acostadita, tengo uno a cada lado, ustedes me abrazan, me hacen cariño, me regalonean, me quieren, me aman, y yo los amo de una manera que no pueden imaginar. Me quedo con este recuerdo y con esta sensación de sentirme protegida, querida, valorada, reconocida. En mi imaginación ustedes me dicen que yo soy la mejor, que me aman, que me adoran,
que me quieren, que están orgullosos de mí. Y yo quiero disfrutar como niña de sentir que tengo padres que me aman como yo los amo. En mi imaginación, mi cama está abrigadita, calientita y los siento a los dos. Siento el corazón de cada uno de ustedes. Siento su amor, la forma en que se miran, la forma en que se aman, se respetan, y me siento amada y respetada. Y es que pueden tocar todo lo que ustedes quieran, pero no mi imaginación. En mi imaginación, ustedes son perfectos para mí. Ustedes son lo que yo necesito. Ustedes son lo que yo quiero. Qué bien se siente sentirse amado, amada, protegida, valorada, vista, reconocida. Este calorcito rico que siento en mi corazón es el mismo calorcito que un día usaré para abrazar a los que siguen. Y como en mi imaginación todo es perfecto, yo puedo abrazarlos a todos, incluyendo a las futuras generaciones. Y no me importa cuántas generaciones adelantes de mí existan. Mi amor va a alcanzar para todos. Sobrinos, primos, hermanos. No hay límites para el amor que tengo para compartir. Gracias. Gracias porque en mi imaginación todo es posible y yo creo la realidad que yo quiera. Y en esta realidad me quedo, donde soy feliz. Donde estoy contento, contenta. Y donde no tengo que dar explicaciones a nadie del por qué los elijo a ambos. Nadie me pide que le rinda cuentas. Nadie se siente mal porque yo los amo a los dos. En mi imaginación todo está en balance, en perfecto equilibrio. Papá, mamá se quedan conmigo en el corazón, ahora y siempre. Que así sea, está hecho. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ingrid, ¿cómo te fue? Maravillosamente bien. Me siento pero más rica, gordita de amor y plena. Así que mil gracias, gracias. Qué bueno. Gabriela, Juan, ¿cómo le fue? Muy bien. Excelente. Una reconciliación con los padres, padre y madre. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. ¿Yoka? Ay, estoy feliz, Carlos. Muchas gracias. Hermosísimo. Qué bueno. Muchas gracias. Love you. Magda, ¿cómo te fue? Bien. ¿Pudiste imaginar todo lo que tú quieras? Porque lo bueno es que en energía no necesitas nada, solo crear tu realidad y transformarla desde tu interior. A mí me vinieron recuerdos de la niñez
pero cuando los papás lo regañaban a uno y uno ni tenía la culpa, pero como que me vinieron más bien esos recuerdos de que, y ahora por decir, y es todo lo contrario, ahora cuido a mi mamá y de verdad que uno nunca sabe. Ok. Bueno, cosas que pasan. Queridos, para mí ha sido un placer. Ojo que de esto yo podría seguir hablando y hablando y hablando. Voy a tratar de ir eligiendo los temas que nos sean más útiles siempre para ir liberando el corazoncito. Si es que eso, queridos. Los quiero mucho, que tengan un buen descanso. Nosotros también, Carlito, te queremos. Besitos, Gracias. 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 Que nos Gracias. vaya bien. Chao, Mónica. Gracias. Chao, Gracias. Yoka, Gracias. Fran, Magda, Gracias. Juan, Gabriela, Ingrid, Gracias, Carlito. Mónica, Leida, Daniela, Alberto. Hola, Carlos, y chao. Hola, María, gracias. Yayi, Marce, Ada, Jacqueline, América, María Eugenia, Andrea, Barbarita, Angie, Sonia, Patti, Paola, ¿quién más? Gracias, Carlos. Laida. ¿Quién Es más? una Alberto. catarsis muy grande. Gracias, Carlito. Gracias, América. Que nos vaya bien. Abrazos, abrazos. Gracias. Besos, Gracias, abrazos. gracias, hermana. Un abrazo. Chau. Una semana, Calito. Chau. Chao.